sociales y ya le entramos a la palabra. ¿Listo? Vamos a darle palmas fuertes al Señor. Bienvenidos los que estamos acá en el presencial, redes sociales, qué lindo que estamos juntos. Nuevamente lo que siempre les decimos, si ustedes están allí en la fanpage de Facebook, repórtate ahí donde estés, cómo está el clima, qué estás haciendo. No es que te estemos juzgando, ¿verdad? Pero qué lindo que podamos saber de ti. Y si estás en el canal de YouTube, ya sea de la mañana o en el reporte de la tarde, pues qué lindo que tengamos ese like que hace que esos algoritmos de las computadoras se muevan mucho más rápido y tengamos la oportunidad de poder enviar este mensaje a muchas más personas fuera de nuestro San Ramón. Así es que qué lindo que podamos estar junto con el presencial. Así es que hoy tenemos un tema muy lindo. Hoy es, bueno, siempre es doctrina pura, sana doctrina, palabra del Señor. Así es que yo voy a pedirte en este momento que tomes tu Biblia en tu mano. El tema de hoy se llama el crisol del fuego. Qué tema, ¿verdad? Y el Señor nos va a hablar a través de algo muy, muy básico para nosotros. Biblia en mano, primera de Pedro 2:9, repetimos juntos: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Bien, el tema del crisol del fuego tiene mucho que ver con la parte que nosotros debemos de asimilar como hijos de Dios, de que la tentación debe de ser como una parte de un proceso que al finalizar para todo hijo de Dios debería de ser algo que nos fortalezca en lugar de que nos destruya. Vea lo interesante de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Y quiero introducirlos con algo muy importante del área histórica. Regularmente nosotros como seres humanos descubrimos cosas que Dios ya hizo desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros no somos creadores, sino que somos descubridores de las áreas. Entonces, hay historia, como la que voy a decirle. En el año 1896, un neurólogo austríaco que se llama, creo que todos lo conocen, o si no todos, Sigmund Freud. ¿Cuántos han oído de Sigmund Freud? Ok. Freud presentó su teoría en el año 1896 respecto a los mecanismos de autodefensa del yo. Hasta me llené la boca así de decir todo ese montón de cosas. Los mecanismos de autodefensa del yo, que son una cantidad como de respuestas que nosotros como seres humanos damos para lograr defender nuestro propio yo. Y uno de ellos precisamente es denominado, es llamado la proyección. ¿Qué es la proyección? No voy a hablar de todo ese montón de chunchadas y de cosas raras, que a fin de cuentas pues de algo sirven. Pero la proyección, ¿qué significa? Voy a decirle, significa que la persona echa por encima de otra persona el producto de sus acciones, es decir, la culpa. Entonces, yo tengo la culpa, entonces me proyecto y le paso la culpa a otra persona de mis acciones. No siempre reconocemos nuestros errores, y eso es algo como muy clásico. No nos gusta reconocer los errores. Entonces, a Freud se le ocurrió que a esta acción se le debería de llamar proyección, y es real. Hay una buena parte de nosotros como seres humanos que lo que menos hacemos como un acto de valentía, sino de cobardía, es venir y reconocer nuestros propios errores y echarle la culpa a los demás. Entonces, el hacer esto
Alguien es culpable, todos son culpables menos yo. Bueno, aquí no pasa, ¿verdad? Nadie de aquí. Pero vea, en la historia nosotros lo entendemos desde el principio de los tiempos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Alguien se comió la fruta prohibida, y cuando viene Dios y le reclama al que debería de haber tenido toda la autoridad, ¿a quién le echa la culpa? A la pobre mujercita. Y llegan con la mujer, otra vez la proyección. ¿Qué pasó? Satanás. La serpiente. Y la pobre serpiente no tenía otra cosa más que decir, bueno, ni modo, yo soy la que tengo encima al chamucón principal, y eso fue lo que sucedió. Entonces, esa es una de las cosas. Ella le echa la culpa a la serpiente, y la historia ya sabe usted cuál es. Como diría aquel sabio de Betty la Fea, el diablo es puerco. Ok, pero realmente cuando nosotros lo estudiamos, en realidad no es precisamente que Satanás tenga la culpa de todas las cosas que nos suceden a nosotros, que nos llevan al proceso, como lo vamos a ver el día de hoy, que se llama pecado. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 10, verso 10. Es uno de mis versículos favoritos, yo lo cito a cada rato, en cada momento. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Del otro lado dice la escritura: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces la pregunta debería de ser: ¿solo Satanás es el culpable de todas las cosas malas que nos suceden en la vida? No, definitivamente. Hay tres enemigos que nosotros tenemos que comprender. Y para los que estamos en sana doctrina, creo que ya lo sabemos. Para los que no están comenzando en medio de comenzar a asistir a una iglesia, debemos de saber que son tres los que nos atacamos, porque aquí estamos incluidos nosotros. El primero es el mundo, o sea, el medio en donde se mueve, el caldito de gallina en donde se coció la gallina. O sea que el mundo es eso. Y luego entendemos que hay otro enemigo que somos nosotros mismos, nuestros propios deseos carnales. La Biblia en la Reina Valera lo llama la carne, el rochoy, el puyazote que nosotros nos andamos echando a cada ratito, que no nos deja hacer otra cosa más que nuestros deseos carnales. Y obviamente el tercero pues es Satanás. Resumiendo, el mundo, la carne y Satanás. Entonces estas tres áreas, cuando nosotros las analizamos, nosotros nos damos cuenta que interactúan en la forma en la que nosotros llegamos al proceso final, que todos lo conocemos. El proceso final de nuestras acciones negativas es la muerte. El Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el momento en el que advirtieron al hombre, le dijeron: si desobedeces, vas a morir. Si comes de este fruto, de cierto morirás. Pero en el momento en el que comieron del fruto, lo que murió fue precisamente su espíritu. Entonces, hoy vamos a analizarlo de una forma muy hermosa. Creo que vamos a aprender mucho todos. Santiago, que yo me quedo pensando que en el momento en el que lo discipuló el Señor, yo creo que Santiago debió haber sacado un máster, un doctorado en psicoanálisis o en cualquier cosa de esas que se nos ocurre en este tiempo que tiene que ver con esto, porque Santiago define de una manera tan profunda, pero tan sencilla de poder entender hacia dónde nosotros vamos cuando comenzamos en el proceso llamado tentación. Así es que vaya a Santiago, al capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 15. Santiago es bien claro en esto. Voy a leerla de la Nueva Versión Internacional.
Si usted lo lee en la Reina Valera, dice bienaventurado, ¿verdad? Mientras que la NBI nos dice dichoso. Dichoso el que resiste la tentación. Vea lo que dice. Hay una dicha cuando nosotros vencemos la tentación. Porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes lo aman. O sea que este versículo debería de ser la máxima para nosotros todos los días. Porque ¿quién de nosotros en este lugar y allá en redes sociales es tentado todos los días? Todo el mundo. Nosotros debemos de comprenderlo así. Verso 13 nos hace una aclaración, porque aquí es donde entramos en esta parte de la proyección. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Qué tremendo. Verso 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Ya vio por dónde va? Luego dice el verso 15, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces vea todo el proceso que Santiago nos enseña. El verso 12 nos dice, dichoso el que resiste la tentación. No mucho me gusta el nombre, pero le cuento que todo aquel que le pusieron por nombre Macario, ¿se ha oído pues el Macario? Al estilo del pueblo, pero en realidad la palabra Macario es dichoso. O sea que el que se llama Macario se llama dichoso, porque permanece. En la palabra Macarios es permanecer, soportar, ser sostenido. Y cuando nosotros comprendemos esto, nosotros podemos irnos a el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, y ahí entender un poquito más lo que dice el capítulo 4, versos 15 y 16. Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Wow, que esto es precioso. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Es decir que la carta a los Hebreos nos explica de una forma muy sencilla que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Es decir que cuando nosotros nos encontremos en medio del proceso de la tentación, como dice el tema de hoy, en el crisol del fuego, cuando estemos allí en medio del lo haré, no lo haré, en medio de esta situación, podríamos nosotros atrevernos a preguntarle al que está dentro de nuestro corazón y decirle, Jesús, ¿cómo le hiciste para salir de esto? Porque a mí me está costando. Esa es la parte importante, porque todo lo que nosotros podríamos decir que fue tentación o ha sido tentación, Jesús nos tiene una solución. Es decir que la tentación en el proceso puede aprobarte o puede reprobarte. Porque cuando nosotros decimos la palabra resistir, es recibir el aprobar. Nosotros vamos a ser promocionados. En el momento en el que nosotros aprobamos la prueba, entonces viene el Señor y dice, perfecto. Entonces la tentación no es el pecado. Vea lo que estamos hablando desde el punto de vista bíblico. La tentación no es el pecado, porque de otra manera entonces Jesús hubiera pecado.
Jesús nos da la oportunidad a que podamos entender de que Él, como un ser humano, nos enseñó a nosotros a que como seres humanos podemos ganarnos la corona de vida cuando nosotros atravesamos la tentación y no progresamos hacia las segundas o terceras etapas. Vayamos a Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5 nos dice: y no solo en esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Durante todo el tiempo en el que Jesús estuvo con sus discípulos, los vio así de jupones como nosotros somos, así de cabezones, vamos a ponerlo para los que están en otros países, así de cabezones. Y entonces viene el Señor y dice: no, esto no van a entender de otra forma si no me tienen a mí dentro de ellos. Por esa razón, en el momento en el que Jesús les dijo: vean, es que ya de tanto estarlos viendo que como no entienden lo que les estoy diciendo, me voy a tener que ir yo para que venga otro consolador y estén ustedes y les enseña toda verdad. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros? Nos avisa, es la palabra redarguir, nos avisa que estamos a punto de morir, a punto de pecar, a punto de perder nuestra bendición acá en la tierra. Entonces, la promesa de Dios Espíritu Santo nos otorga sus galardones aquí en este momento, pero también nos los da allá. O sea que la corona de vida se divide en dos partes. La corona de vida es que nosotros nos estamos viendo victoriosos. Yo no sé si usted analiza esta parte, pero los hijos de Dios deberíamos de mantenernos en victoria. No solamente cómo estás, bendecido, prosperado y en victoria, y del otro lado llorando porque probablemente estamos mal. El punto de vista de la victoria debe de ser cuando nosotros hemos pasado una batalla y obtenemos esa victoria. Nadie tiene victoria si no ha pasado una batalla. Entonces nuestro corazón debe de entender que acá en la tierra el Señor nos da esa primera parte de la victoria. Nos debemos de ver victoriosos. Mientras que por el otro lado, en la promesa final, el Señor viene y dice: yo voy a entregarte un galardón especial, una corona. Vea lo que dice Mateo en el capítulo 25, en el verso 23. Es una parábola ya conocida, porque el Señor viene y le entrega esos talentos a cada uno conforme a su valía al momento en el que se los entrega. Dice el verso 23: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Yo creo que eso es lo que todos en este momento, cuando nosotros soñamos con la gloria, quisiéramos escuchar de labios de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen sí a esto? Bueno, le dije sí, no, amén. Ok, entonces, esa corona aquí es que nos sintamos victoriosos y que nos veamos victoriosos. Mientras que allá es venir a gozar de la administración que el Señor tiene para nosotros. Luego nos dice, regresemos un poquito allá a Santiago, capítulo 1, y lea el verso 13. El verso 13 nos dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Esto debe de ser una máxima para nosotros, porque no es Dios quien nos está tentando. Ya sabemos, el mundo, la carne y Satanás. Y esto no tiene nada que ver con Dios, porque Dios en su persona no
es tentado ni él tienta a nadie. Pero entonces uno se queda pensando, pero ¿y no me acabas de decir que Jesús fue tentado? Interesante, ¿verdad? Pero como la sana doctrina de la palabra nos dice que todo lo que nosotros queremos tener como respuesta lo encontramos en la misma palabra, usted puede ir a Filipenses, al capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, vea qué lindo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir que cuando Jesús estuvo acá en la tierra y fue tentado en todo, estamos teniendo claro que Jesús en su naturaleza humana fue tentado en todo, porque Él decidió en ese momento despojarse de todo lo que tenía que ver con Dios y formar parte de nuestra humanidad. Yo creo que eso lo deberían de oír los testigos de Jehová. Atención, redes sociales, aprovechate, Matías, que no es de todos los días. Esta es una tremenda parte de la doctrina en donde nosotros debemos de decir: Jesús es 100% hombre, sí, testigos de Jehová, pero también es 100% Dios. Le damos gloria a Dios por eso, amén. Entonces, en su naturaleza humana nos permitió la oportunidad de ser nuestro ejemplo. En Él nosotros deberíamos de verlo todo. Entonces, hoy, para ser un poquito más como pedagógicos, hoy le estoy pidiendo favor a algunas personas de nuestra reunión acá presencial. Voy a pedirles que se vengan para acá todos los que les di un rótulo. Acá quédense de este lado para estar acá listos. Yo me recuerdo que hace muchos años, ahí se pasó el Altísimo ahorita, ahí lo vieron en cámaras. Ok, en el proceso cuando yo estaba estudiando, hace años, me recuerdo que me enseñaron un idioma que ahora ya los del área de computación dirán: esto es parte de la historia de la pedagogía súper antigua, cuando escribían en piedra en el área de las computadoras. A mí me enseñaron a manejar BASIC. Imagínense, eso del BASIC, ahorita usted va a decir: ¿y esa vara qué es? Porque le enseñaron a uno un montón de cosas. En el BASIC, para poder diagramar, lo enseñaron a uno a tener diagramas de flujo. Y en los diagramas de flujo uno aprende a poder diagramar cómo es que funciona un proceso dentro de una computadora. Pero hoy lo vamos a hacer en una forma muy fácil, porque vamos a comenzar, y por eso es que traímos a todos nuestros hermanos. Vamos a comenzar, como dice la palabra de Santiago, con la tentación. Entonces, vente para acá. No es que ellos sean eso, tenemos que dejarlo bien claro. Entonces, el primer diagrama hacia allá, el primer diagrama que nosotros debemos entender es que ocurre la tentación. La tentación está puesta allí porque hay tres enemigos que entran en juego para que nosotros actuemos. El primero es el mundo. Entonces, el mundo se coloca a la par de la tentación porque es el medio en donde la tentación está llegando. ¿Qué es el mundo? Si por ejemplo nuestra tentación
son las bebidas alcohólicas. Entonces el mundo viene y te pone una licorera a la vuelta de tu casa. O si tu tentación es el tabaco, te pone que allá en la pulpería solamente tenés que agarrar y jalarlos de ahí en la parte de arriba. Si tu tentación es el dinero, de repente tu mamá dejó por ahí abierta la billetera, ¿verdad? Y entonces ahí está. El mundo se encarga de colocar estas áreas. Luego tenemos, obviamente, a don Satanás. Eso. Estaba dormido Satanás. Bien, Satanás está acá. Vamos a poner, correte un poquito para acá para que redes sociales lo puedan ver. Vamos a ver si me ayudan. Está bien ahí, ¿verdad? Ok. Entonces está el mundo y agachate un poquito o si querés te sentás. Eso. Y entonces está Satanás provocando la tentación. Hay una tercera que nosotros estamos aprendiendo, que es la palabra deseos. Deseos. Ok. ¿Vea qué? Alvarito paró siendo deseos. Ok. Listo. Entonces vamos a poner a Alvarito aquí arriba. Ahí estamos, encima de Satanás. Entonces, ahí está la tentación y obviamente acá podríamos ponernos nosotros. Somos tentados. ¿Por quién? Por el mundo, por Satanás y por nuestros deseos. Ahora, nuestros deseos, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, se le agrega un toque especial que se llama dominio propio. A ver, dominio propio, véngase para acá. El dominio propio está por encima de cualquiera de los tres deseos, porque nosotros podremos gobernar y decir, yo no quiero mis propios deseos, le doy una patada por donde más le duele al enemigo y al mundo vengo yo y le cierro la puerta. Ok, el dominio propio tiene el ingrediente más especial y por eso lo pusimos así bien alto, bien alto, bien alto, a Dios Espíritu Santo. Y entonces acá tenemos la expresión, ahí estamos. Entonces el dominio propio está encima de nuestro dominio, de nuestra dominio propio, de nuestros propios deseos. Nos ordena y nos manda al carajo a Satanás y a que le cerremos la puerta al mundo antes de entrar a la parte de la tentación. Cuando nosotros tenemos esto, entonces resultamos aprobados. ¿Aprobar? Ahí vamos. Y entonces viene Dios Espíritu Santo y nos da la oportunidad de estar aprobados. Y cuando estamos aprobados, el Señor nos da la corona de vida. Vea cómo estamos aprendiendo de una forma tan sencilla toda esta parte. Entonces, si quieres, sentate. Eso mero. Listos. Y ahí estamos. Si nosotros accediéramos a la parte que tiene que ver con la tentación, ahí se termina el diagrama de flujo. Porque entonces somos tentados y nosotros decimos, Señor, fuimos tentados por el mundo porque ahí estaba lo que más nos gustaba y nuestros deseos. Pero de repente viene dominio propio y nos dice, será, lo haré, no lo haré. Y viene el Espíritu Santo y ¡pah! Nos da un buen cosco en la cabeza espiritualmente y nos dice, reacciona, aquí estoy yo, al que le debes toda la vida. Entonces viene nuestra actitud y nos hace que nosotros estemos aprobados. Entonces viene Dios Espíritu Santo y dice, ahí te va la corona de vida. El problema es que, como dice Santiago, cuando nosotros no gobernamos esta parte, entonces entra el deseo concebido. Entonces este es una línea que aparecería acá, pero vea dónde está metido, porque nuestros deseos fueron cumplidos. Y entonces
de la acción del deseo activa el deseo concebido. Yo vengo y paso con mi carretilla por el supermercado y probablemente estoy en la góndola donde están los cigarros, o donde está el licor, o donde está, vaya, póngalo así. Es que a mí me gusta comerme todo ese montón de azúcar. Pues, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces vienes y pasas por ahí, y entonces vienen los deseos y te comienzan a decir, aquí estoy. Y entonces vienes tú y activas dominio propio. No tengo dominio propio, y comenzás a tratar de jalar lo que no debes. El Espíritu Santo te está diciendo, aguas, aguas, ahí viene. Y nosotros definitivamente venimos y no hacemos caso. Entonces, en lugar de estar aprobados, admitimos el deseo concebido, y el deseo concebido entonces origina el pecado. Vea lo que sucede entonces. Entonces el deseo concebido hace que el pecado esté consumado. Lo que hemos hablado en algunas ocasiones. Ahí viene la huila ahí con una faldita de este tamañito. Y al otro que viene y se le queda viendo, dice, ahí viene la tentación. Volteas a ver para otro lado, porque tus deseos están siendo dominados, tu dominio propio, Dios Espíritu Santo, y estás aprobado. El problema es la segunda vista, porque el deseo comienza a decir, no hombre, voltea a ver, está bien. Y cuando tú volteas a ver, el deseo concebido, y en el deseo concebido, entonces el pecado queda consumado. Y cuando el pecado queda consumado, entonces da a luz lo que nosotros no deberíamos de tener. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esa es la historia de lo que nosotros deberíamos de comprender, de que hasta allí no deberíamos de llegar. Nosotros deberíamos aprender de obviar toda esta parte y quedarnos siempre hasta el lugar en donde dice aprobado. Esto nos ayuda mucho a nosotros en la parte práctica. Por eso deseaba que esto pudiera ser así de visual, para que nosotros podamos comprender de que en realidad nuestra vida debería de ser mucho más fácil cuando nuestro corazón y nuestro ser le hacen caso a Dios Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Le damos palmas a nuestros hermanos. Si quieren me dejan los rotulitos por allí, porque me van a servir para el segundo servicio. Y creo que cada uno de nosotros pudimos entender claramente lo que el día de hoy estábamos tratando de expresar. ¿Qué entonces debemos entender en esto? Muchos de nosotros nos mantenemos derrotados. Y cuando digo muchos, yo quiero mejor corregir, todos, porque dice la palabra que todos los días pecamos. Entonces deberíamos entender que la Escritura nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es que tú de repente vas a pegarte el resbalón y te caes. Pero no está bien que, como diría el señor don Julio Iglesias, tropeces de nuevo con la misma piedra y toda la cosa, para que nosotros podamos comprender hacia dónde es a dónde vamos. Es que de verdad nosotros en nuestra voluntad humana deberíamos de discernir que mientras más gobierne Dios Espíritu Santo en nosotros, es mucho mayor la ganancia de bendiciones que vamos a tener. Amén. Le da palmas fuertes al Señor por esto. Que hubiera sido más sencillo de explicárselo, hubiera sido todavía mucho mejor, pero yo creo que con esta podremos entenderlo tanto en redes sociales como acá. Así es que yo voy a pedirte en este momento que cierres tus ojos. Redes sociales de la misma forma. Yo voy a decirte en este momento para que podamos orar. Padre,
Tú estuviste con nosotros acá en la tierra a través de tu Hijo Jesucristo. Nos diste la oportunidad de ver cómo Jesús fue tentado en todas las cosas en donde nosotros pudiéramos haber sido tentados. Y ninguno de nosotros podría decir, pero es que en aquel entonces no habían drogas, en aquel entonces no había homosexualismo, sino que en realidad cada una de esas cosas nacieron en medio de esto. Y tú, Señor, eres el campeón de campeones cuando fuiste tentado y no pecaste. Señor, cuando yo me halle en medio de una tentación, que en mis propios deseos, el mundo y Satanás vienen a provocar contubernio y nos producen el pecado, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des a través de tu Espíritu Santo el dominio propio para yo poder ser aprobado y tener la corona de vida que tú quieres que cada uno de nosotros como tus hijos tengamos. Señor, no queremos decir que vamos a ser iguales a Cristo, pero la Escritura nos dice que nosotros debemos de gobernar nuestro corazón a tal punto que seamos cada vez más semejantes a Cristo en su forma de ser siervo de Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Y si hay alguien en este momento que necesita de Dios Espíritu Santo, porque ya se dio cuenta que sin Él no hacemos nada, yo vengo a decirte, si necesitas a Cristo, solamente ven y haz una oración conmigo. Si estás allá en redes sociales, tú puedes colocar también allí una imagen o puedes poner un comentario de decir, yo necesito ayuda, y puedes comunicarte con nosotros. Pero puedes hacer esta oración junto con nosotros en esta mañana y diciéndole, Señor Jesús, yo necesito tener el poder de Dios Espíritu Santo dentro de mí para poder ser el hijo que debería de ser. Yo te pido perdón porque he caído en la tentación y la tentación ha provocado que mis deseos concebidos den origen al pecado y el pecado me ha hecho morir. Pero yo hoy, a través de tu muerte y resurrección, te pido que tú vengas a revivificarme y me des vida nueva en Cristo Jesús. Yo reconozco que tú moriste en la cruz en el Calvario, que resucitaste al tercer día y me traes vida eterna. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, redes sociales, por estar con nosotros. Nos miramos en la próxima. Ya sabes que acá te estamos esperando en horarios de 9 de la mañana y 11 de la mañana los días domingos. Que Dios te bendiga grandemente. Y los que están